Estás escuchando Verdad al MIC. Y esta es nuestra segunda temporada. En este podcast te contamos la verdad sobre el Evangelio de Cristo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué debe creer un verdadero cristiano? Seguinos en las redes sociales para enterarte de todo el contenido. Escuchanos en todas las plataformas de podcast. Y que la verdad siga corriendo. Hola a todos, este es un nuevo podcast de Verdad al MIC. Estamos tratando las 5 solas y la que hoy toca es sola fe, el segundo pilar de la Reforma Protestante, el segundo pilar de este grito de las 5 solas que levantaban los reformadores hace 500 años, y con esto se dividía la Iglesia católica universal de la Iglesia evangélica. Si bien sola fe es el segundo pilar, en realidad, en un orden tardío, si se quiere, se lo puso en este lugar, ya que sola fe es el primer pilar originalmente. ¿Por qué el primer pilar? Bueno, en el contexto en el que está surgiendo la Reforma, en ese momento en que Martín Lutero está clavando las 95 tesis, está dándose cuenta de que la Iglesia Católica no cumple con lo escrito en la Biblia. Sola fe es lo que lleva a este hombre a escribir estas 95 tesis, y de alguna manera es el punto en el que él se da cuenta la diferencia entre lo que la Iglesia Católica Romana profesaba y lo que las Escrituras decían. ¿Cuál era el punto? Bueno, que la Iglesia profesaba que la salvación era por fe en Jesús y por obras. Es decir, para obtener la salvación debías hacer cosas buenas, debías comportarte de la mejor manera, y en el equilibrio de obras en nuestra vida debía haber más obras buenas que malas, y eso más la fe en Jesús te salvaba. Es decir, no alcanzaba con el sacrificio de Cristo, no alcanzaba con confiar en el único representante delante de Dios, que es Jesús, no alcanzaba con creer en el único hombre perfecto que podría representarnos delante de Dios, que es Jesús, sino que debíamos nosotros hacer las cosas bien. Esto es lo que la Iglesia decía, algo que en la Biblia no dice. De manera que Martín Lutero, estudiando la palabra, se da cuenta y lee repetidas veces que la fe es por gracia y que no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Esto es lo que lleva a Martín Lutero a hacer esta revolución, si se quiere, de la fe dentro de la Iglesia, porque esto es lo que va a impulsarlo a escribir las 95 tesis y a hacer todas esas comparaciones que el Papa decía que la Iglesia profesaba y las prácticas que tenían con la Biblia. Es entonces que Martín Lutero entiende que la justicia de Dios por medio de la fe, es decir, la rectitud moral, se revela por la fe y es la única manera de ser declarados justos delante de Dios. De esta manera es que el hombre obtiene la salvación. Pero entonces hay otro requisito acá, y es que la fe tampoco proviene del hombre, sino que es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, en la Nueva Traducción Viviente dice así: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es por eso que este pilar toma ese nombre, sola fe. De la única manera que un hombre puede ser salvo es depositando su fe en el único que puede llevarnos a Dios y representarnos de manera justa por su justicia y por su rectitud, que es Jesús, y es de la única manera en que Dios puede declarar justo a un hombre. Ahora, ¿por qué un hombre necesita ser declarado justo delante de Dios?
Bueno, el hecho de que seamos pecadores nos hace merecedores de la justicia de Dios. ¿De qué manera? Bueno, siendo declarados como culpables de haber transgredido la ley moral de Dios. ¿Qué significa todo esto? La ley moral de Dios es la rectitud, la santidad que Dios demanda de todo ser humano. Esto es imposible porque hemos caído en pecado desde Adán, desde Eva. De ellos salieron todos los seres humanos. Entonces, todos caímos en pecado, todos nacemos en pecado. De manera que no hay forma que podamos hacer algo por alcanzar la justicia. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué existe la ley? ¿Por qué la ley moral, la rectitud moral, fue dada a los hombres si no pueden cumplirla? Bueno, Pablo va a decir en Romanos que la ley fue dada justamente para que esta misma nos lleve a confiar plenamente en Jesús. Romanos 1, 16 y 17 dice así: No me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Los gentiles se refiere a cualquier otra persona fuera del pueblo judío. Versículo 17 dice: Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pablo está citando ahí el versículo que está en Habacuc capítulo 2, versículo 4, que dice: Mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas, pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. La versión Reina Valera 1960 dice: pero el justo por la fe vivirá. Ese es el versículo que Pablo está citando cuando dice que Dios nos declara justos por medio de la fe. De manera que entonces, si entiendo que el pecado necesita ser ajusticiado por Dios, entonces entiendo que Dios es más justo que yo. Si hay alguien que tiene poder para enviar mi alma al infierno o al cielo, ese es Dios. Además de las miles de características de Dios, es que Él es justo y es santo y no tolera el pecado, de manera que lo condena eternamente. Entonces, aquellos que han pecado, según la justicia de Dios, deben y merecen el infierno, es decir, la muerte eterna, la separación eterna de Dios y su gloria. Si yo entiendo esto, entiendo que el pecado merece la justicia de Dios, merece el pago que Dios dice que el pecado debe tener, entonces entiendo que Dios es justo. Pero si yo pienso que Dios va a pasar por alto mi pecado y me va a perdonar y no va a haber ningún problema, yo sé que cuando me muera Dios me va a regalar la entrada al cielo y no va a haber ningún problema. Lo que estoy diciendo es, Dios no es tan justo como dice ser. Va a dejar pasar el pecado. Y esto no es así. Sabemos que Dios es justo y que cumple con su justicia. Ahora es cierto que entender la acusación del pecado delante de Dios, que el pecado en un juicio contra Dios me haría perder la vida de manera que me envía a la muerte eterna, es entender que no tengo esperanza en ninguna de mis obras. No tengo esperanza en nadie ni en nada que pueda hacer para convencer a Dios de que no declare su justicia sobre mí, de que no declare de que soy una persona que merece el infierno por causa de mi pecado, por causa de haber roto, de haber transgredido la ley moral de Dios. ¿Qué ley? Bueno, podríamos nombrar los 10 mandamientos. No mentirás, no robarás, no tendrás dioses ajenos, no adorarás otro Dios que no sea al gran yo soy, como él se hizo llamar ante Moisés. Si alguna vez rompiste con uno de estos mandamientos, sos merecedor del infierno. Eso es lo que la justicia de Dios dice en las Escrituras.
así de duro como suena, pero así es. De manera que si hasta acá el cristianismo, el evangelio, la cruz de Jesús, la obra de Cristo, fue una religión para vos, una religión más, una creencia más, entonces aún no fuiste convencido de pecado, aún tu conciencia no te acusa de que estás separado de Dios y mereces por tanto la separación eterna si aún no te has arrepentido. Si ya tu conciencia te convenció de tu pecado y sabes que sos culpable ante Dios por eso, entonces te resta tomar dos caminos. El de oponerte completamente al arrepentimiento y no creer en Jesús, de manera que te vas a representar vos y tu pecado delante de Dios en el juicio final, sabiendo que de eso no va a resultar más que la muerte eterna para tu alma, o rendir toda tu esperanza en tus fuerzas y poner tu fe en Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el único que cumplió con la rectitud moral de Dios, Él cumplió perfectamente con la ley de Dios, y es el único en quien Dios dijo, me complazco. Es el único que cumplió con la santidad que Dios pide, porque era Dios encarnado en un hombre. Poner tu fe en el único medio para llegar a Dios va a resultar en la salvación de tu alma. Ahora vamos a adentrarnos un poco en este tema de que la fe nos justifica. ¿Qué significa que la fe nos justifica delante de Dios? En otras palabras, la justificación es el perdón de Dios, el perdón de los pecados. Literalmente, Dios declara justa a una persona ante Él, santa, sin mancha, o merecedora de la vida eterna con Dios, cuando se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús. De manera que nunca Dios revela a una persona que está perdida en sus pecados si no revelara también la gracia mediante la cual Dios salva. Leíamos recién en Efesios 2, versículo 8, Dios nos salvó por su gracia cuando creímos. ¿Qué es gracia? Favor de Dios. Es decir, Dios toma la iniciativa de salvar al hombre a través de la fe en Jesús sin que éste mereciera ser salvado. ¿Por qué no merecíamos ser salvados? Por causa de nuestro pecado y por causa de nuestra incapacidad de poder hacer algo que convenza a Dios de pasar por alto su justicia. ¿Esto hace a Dios menos justo? ¿Que Dios tenga gracia por algunos seres humanos hace que Dios sea menos justo? Claro que no. La Biblia dice que así le gusta a Dios, así le complace a Dios dar gloria a sí mismo. Así le gusta a Dios hacer las cosas. En Romanos 3, versículo 20, podemos leer que dice, pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley, sencillamente, nos muestra lo pecadores que somos. Como todo lo que dije anteriormente, si hemos llegado hasta esta etapa, nos hemos dado cuenta que nuestra conciencia nos acusa de ser pecadores delante de Dios por no haber cumplido con la ley, entonces solo nos resta poner nuestra fe en Jesús, porque haber llegado a esta etapa es haber recibido la gracia de Dios. No hay otra forma de que una persona sea consciente de su pecado. De otra manera, las personas viven en una posición orgullosa y en contra, en enemistad con Dios toda su vida, hasta que mueren y lo que resta es la eternidad en el infierno. Romanos 3, versículo 20, entonces nos deja en claro que por las obras de la ley nadie se salva, nadie se justifica delante de Dios. Aunque cumplas con los 10 mandamientos todos los días, todo el tiempo, cosa que es imposible. Y en este sentido podemos ver que la ley tiene 3 efectos, si se quiere. Primero, limita el pecado. El hecho de que la ley diga, por ejemplo, no mentirás o no dirás falso testimonio, significa que está limitando la voluntad propia de la conciencia de una persona cuando quiere decir falso testimonio. Un segundo efecto es que empuja al pecador hacia Cristo. ¿Por qué? Porque se da cuenta que no puede cumplir con eso que la ley pide. Y un tercer efecto es que ayuda en la santificación,
del que ya conoció la justicia en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora que yo sé que Jesús cumplió la ley por mí, yo no me voy a aprovechar de que Él ya lo hizo, entonces total yo no voy a cumplir con nada, sino que voy a querer intencionalmente, conscientemente, cumplir con la ley, a pesar de que no pueda hacerlo perfectamente. En ese sentido, nos ayuda en la santificación. En este mismo capítulo de Romanos, capítulo 3, en el versículo 21, dice: pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Versículo 22 dice: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y esto es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Entonces ahora puedo encontrar justificación por gracia y no por la ley. ¿Cómo? A través de la fe. Podríamos decir que entonces ahora hay una nueva ley, que es la ley de la fe. Nadie se jacta de justificarse por obras, sino que sin méritos, sola fe queda excluido de la condenación del pecado. Si entonces el hombre no puede hacer nada porque se encuentra muerto en delitos y pecados, entonces, bajo esta nueva ley, la ley de la fe, si se quiere, es Dios quien actúa activamente en la salvación del hombre. Es decir, que el hombre sea salvo por gracia a través de la fe en Jesús, no tiene mérito del hombre, sino de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia proviene de Dios. Cristo fue dado por Dios. Y la fe, leíamos al principio, es don de Dios. En estos tres aspectos que son cruciales para la justificación delante de los ojos de Dios, como estábamos leyendo también recién en Romanos, no actúa el hombre, sino que es acto activo de Dios. Podríamos decir, entonces, ¿por qué es salva una persona si no hace nada para ser salva? Cuando cree, ¿no está haciendo algo por su salvación? Justamente no, porque incluso es por la fe que Dios da que un ser humano puede ser salvo. De manera que la fe viene cuando nuestra conciencia nos hace justamente conscientes de que somos pecadores y no tenemos alternativa de justificación delante de Dios. Esta es la incapacidad total. Si continuamos leyendo ahí mismo en Romanos 3, versículo 23, encontramos las siguientes palabras: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, dice, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas ante los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Entonces podríamos agregar a esta base bíblica y de la fe cristiana que entonces somos justificados gratuitamente, es decir, por gracia, mediante la redención de Jesucristo. ¿Dónde cabe la fe entonces? La fe es el instrumento por el cual Dios declara justa a una persona. Ahora, ¿por qué la mayoría de las personas dice que cree en Dios? ¿Es suficiente simplemente creer en Dios? Decir, bueno, sí, yo creo que Dios existe, yo creo que hay un cielo, hay un infierno, hay mucha gente que directamente solo cree en Dios y no cree que hay algo más, no cree que hay vida después de la muerte, no cree que el alma de las personas no tiene eternidad. Entonces podríamos decir que hay una fe o hay una cierta esperanza que no es para salvación. Es simplemente que se cree que Dios existe. ¿Por qué? Porque somos criaturas de Dios, somos hechos por Dios, somos creación de Dios.
y somos conscientes de nuestro Creador. Pero nada más. Es decir, no se nos es dada la fe salvadora, sino una conciencia de que somos la creación de Dios. Esa no es la fe que salva. Sin embargo, hay una fe que salva, que es la que vinimos hablando, que tiene 3 componentes que la hacen la fe salvadora, la fe verdadera, que cambia, si se quiere, la eternidad de un ser humano, el destino de la eternidad de un ser humano, si en el infierno o en el cielo. Esos 3 componentes ya los hemos nombrado, pero ahora vamos a ordenarlos. En primer lugar, quien tiene la fe salvadora tiene esta primera característica, que reconoce que es pecador. Una segunda característica es que reconoce que Jesús es el único que puede salvarlo. Hasta acá no hay salvación todavía, pero hay un tercer componente, de manera que si esto falta estamos hablando de lo mismo que antes, una fe que no es para salvación. Y este tercer componente es depositar la confianza en Jesús. Es decir, yo puedo ser consciente que soy pecador, yo puedo ser consciente que el único que puede salvarme es Jesús, pero no depositar nunca mi confianza en Jesús. Y aquí es donde se produce una separación tremenda entre la gente que va a la iglesia y la gente que realmente es cristiana. Estamos hablando de alguien que quizá conoce de Dios, conoce de la Biblia, conoce de memoria quizá algunas palabras de la Biblia, sabe más o menos cómo es dentro de la iglesia, que cree la iglesia, pero jamás depositó su confianza en el Señor. Tiene su confianza en sus fuerzas, en las cosas materiales, en que puede lograr algo en la vida para ganarse la vida, pensando que de esa manera se gana la vida eterna, es decir, por obras. Pero jamás deposita su confianza en Jesús. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, por estas 3 componentes que nombramos recién, y porque el fruto de la fe es naturalmente obedecer a Dios. Podemos entonces aclarar que la salvación no viene por obras, como la Iglesia Católica lo sostiene y lo sostenía hasta el momento de la Reforma, sino que las obras son la derivación, son la consecuencia de haber puesto nuestra fe en Jesús. Brevemente voy a resumir entonces qué significa sola fe. No puedo hacer nada por mi salvación, por la salvación de mi alma. No puedo hacer que Dios pase por alto su justicia, porque Dios es un Dios eterno y es eternamente justo y no cambia, por lo tanto tampoco su palabra. De manera que no puedo guiarme por la ley de las obras, no puedo hacer nada bueno, sino que debo confiar plenamente en Jesús, arrepentirme de mi pecado y depositar mi fe en Jesús, que es el único que puede justificarme, es decir, hacer su rectitud moral, su santidad, la mía, y en eso consistió su sacrificio, en morir por mis pecados. De esa manera entonces habré disfrutado de la gracia de Dios, habré puesto mi fe en Jesús y entonces Dios me habría justificado delante de Él. De esto se trata, sola fe. Este pilar luego de la Reforma va a ser desarrollado en las doctrinas de la gracia, en la doctrina de justificación por fe y en la incapacidad total. Es decir, todo esto que hemos hablado se va a dividir en 2 doctrinas distintas más adelante y se van a desarrollar de manera más amplia, bíblicamente por supuesto siempre, en la incapacidad total y la justificación por fe. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha quedado alguna duda, no dudes en escribirnos. Esto es Verdad al Mic, yo soy Débora Lucas y nos escuchamos en el próximo podcast. Esto fue Verdad
al MIC. No te pierdas el próximo episodio de esta segunda temporada. Nos escuchamos en el próximo podcast.